Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan, especialmente en las gradas, que me alegra mucho que estén aquí. Quiero hacer una intervención, pues trataré de ser sintético. Lo primero es reconocer en este proyecto un triunfo del movimiento estudiantil al cual he pertenecido durante muchos años, que se ha manifestado en las calles pidiendo una educación pública, gratuita, de calidad, amplia, diversa, y que sentimos que en este proyecto que acoge la administración municipal, en cabeza del director Carlos Chaparro, un reconocimiento a esa lucha histórica que por muchos años hemos dado en las calles, los estudiantes, los maestros, las maestras, pidiendo dignidad en la educación pública y gratuidad en la educación también. Entonces creo que es oportuno arrancar dándole un reconocimiento al movimiento estudiantil y obviamente a la administración por haber reconocido esta causa social, porque esto que hoy va a ocurrir es un primer paso de una lucha de muchas décadas que los estudiantes, que muchas veces han pagado con sus vidas en las calles, pidiendo algo que no es más que justicia. Justicia y mayor equidad en la educación colombiana. Quiero referirme a por qué me parece tan potente este proyecto de acuerdo, y es que Colombia tiene indudablemente unas brechas grandes en la educación. Es increíble, pero es la realidad de nuestro país que la gente, dependiendo de dónde nazca, dependiendo del barrio, de la comuna, de la familia con la que nazca, va a tener barreras para acceder a oportunidades educativas. Eso lo demuestran las cifras de manera clara, como si esto fuera la Edad Media. Una persona, dependiendo de su familia, dependiendo de su barrio, tiene 1000 dificultades para acceder a la educación en comparación con personas que nacen en otras comunas, otros barrios. Esto debería ser escalofriante, es escalofriante, y hay que visibilizarlo, porque es que, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos venden el cuento, muchos neoliberales, de que es que la sociedad es una lucha de talentos por tener beneficios, y que prima el talento en la competencia. Lo que no nos dicen es que en esa carrera del talento hay unos que arrancan mucho más adelante que otros. Hay unos que arrancan ya a punto de la meta y otros que ni siquiera arrancan en el punto de partida, sino mucho más atrás, como las personas trans, por ejemplo. En las realidades de la sociedad nos venden que es una competencia en el libre mercado y que el talento y que todo. Eso es puro cuento. Está demostrado que si tú naces en una familia adinerada, tienes acceso a una educación de mejor calidad en Colombia, tienes acceso a una red de contactos que te genera mayores probabilidades de empleabilidad, y por lo tanto no es cierto que estás en una competencia libre con el otro, con el que nació en la sierra, con 1000 dificultades para entrar a la educación, que empiezan desde la primera infancia y van por todo el ciclo hasta que llegan al desempleo. Esa situación solo se resuelve, y esto hay que dejarlo muy claro, con un sistema público educativo de calidad, diverso y amplio. No es como creyeron unos gobiernos uribistas en otro momento, que era con Serpilo Paga o con otros proyectos, que era financiando la demanda y no la oferta, financiaban la demanda y no la oferta, y en buena parte los recursos de la educación se fueron para universidades privadas. Se fueron para universidades privadas. Eso pasó con Serpilo Paga. Recursos de la educación que, financiando la demanda y no la oferta, se fueron para educación privada, mientras se caían las instituciones públicas de educación. La única manera de cerrar esas brechas que hacen que hay personas que nacen en un barrio con menos oportunidades y por lo tanto se genera un círculo vicioso en el acceso a la educación, es con un sistema público de educación fortalecido, que es a lo que le apunta este proyecto de acuerdo. Y además un sistema público
que me parece importante decir, porque es que yo quiero recomendar este libro que se llama La Quinta Puerta. Es un libro pues editado por varios autores, entre ellos Mauricio García Villegas, y me parece muy poderoso porque arranca con un fragmento de una canción de Daniel Santos, El Juego de la Vida, que dice: 4 puertas hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Esa es una frase de Daniel Santos, y la propuesta es que abramos la quinta puerta, que es la educación, que evidentemente las cifras, entre otras cosas que muestran este libro, es que indiscutiblemente nacer pobre en Colombia es remar contra la corriente. Es estar condenado, porque este país se demora hasta 15 generaciones para que haya movilidad social. Para que una familia pueda cambiar de clase, ascender socialmente, se necesitan en promedio 15 generaciones. Porque la educación, y lo dice Mauricio García Villegas, se ha vuelto el nuevo apartheid, que fue en su momento el régimen en Sudáfrica que segregaba a la población. Los negros por un lado, la élite blanca por el otro. Eso pasa en la educación colombiana. Puede parecer muy extremo, pero es la realidad de las cifras. Nosotros hemos construido un sistema educativo que segrega, no que une, que divide las clases sociales, donde los ricos estudian en universidades privadas de calidad y descuidamos el sistema público de educación, donde van las clases menos favorecidas. Y los impactos, las cifras los muestran. En los exámenes de educación que se hacen, son evidentes en el proceso de formación. No porque unos sean más inteligentes que otros, no porque unos tengan más capacidades y más talentos que otros, no. Porque en la competencia le damos más beneficios a unos que a otros, y eso se termina replicando unas clases sociales hegemónicas en el tiempo. Eso parece más la Edad Media que el siglo XXI. Quisiera además decir algo importante, y es que Colombia debe avanzar hacia un sistema educativo donde las clases converjan en el mismo sistema. No está bien que las clases más ricas paguen sistemas educativos de calidad o manden a sus hijos al exterior mientras descuidan la educación pública colombiana. Lo que tenemos que fomentar es que haya heterogeneidad, que ricos, pobres, estudien en unas mismas condiciones en un sistema público de educación. Eso lo hacen países modernos de la OCDE. ¿Qué es lo que Colombia quiere? Parecerse a la OCDE. Lo que pasa es que Colombia tiene un delirio, y ese quiere parecerse a la OCDE, pero en algunas cositas, en otras no tanto. Me preocupa muchísimo que esta situación de apartheid en la educación colombiana, donde segregamos clases sociales a través de la educación que replican la desigualdad social, también se vea evidenciada en un aumento en la participación de la educación privada en Colombia, en una lógica claramente neoliberal. Una educación que ha estado en manos o de religiosos o de personas, en muchos casos, que ven la educación más como una mercancía, más como un negocio. En Colombia, ¿quién ve la educación como un negocio? Y eso está muy mal hecho. Que la educación no es un negocio, la educación es un derecho ciudadano. Entonces, me preocupa porque mientras países de la OCDE tienen aproximadamente un 30% de sus estudiantes en educación privada, países de la OCDE, que es lo que Colombia quiere ser, Colombia está aproximadamente por el lado del 47% de participación privada en la educación. Y con una tendencia, ojo con eso, a que eso se va a ir incrementando. Es decir, cada vez la participación, al parecer, de la educación privada va a ser mayor. Y eso trae consecuencias grandes. ¿Por qué? Porque eso también ha demostrado que está profundizando el apartheid educativo en Colombia. Hay propuestas genuinas, por ejemplo, una que trae este libro que me pareció pues interesante, y es poner un impuesto a la educación privada, al que pague la educación privada, progresivo por supuesto, con el que se financie la educación pública.
Es decir, que todo aquel que decida estudiar en un colegio privado y según el valor del monto de la matrícula, pagará un impuesto adicional que financie la calidad de la educación pública. Porque de alguna manera tenemos que revertir esas cifras y que las clases sociales coincidan en un mismo sistema educativo público, ojalá, respetando obviamente que los que decidan hacerlo en un privado, pero que no sea una imposición, que los pobres van a un sistema y los ricos tienen la posibilidad de ir a otro. Yo quisiera mencionar otra situación importante, y es que mientras que en la educación básica y media, la mayoría de los estudiantes son de estratos 1, 2 y 3, en la educación superior se invierte la cifra. La mayoría son de estratos medios altos. Esas son las cifras que hay en Colombia. Es decir, en la educación básica está en su mayoría estudiantes de bajos ingresos o de ingresos medios, mientras que en la educación superior se invierte. La mayoría son de estratos medios o medios altos. Eso es lo que debe cerrar un proyecto de acuerdo como este. Eso es lo que no puede ocurrir. Y si tú le haces suma a esas cifras, te vas a dar cuenta además que buena parte de la población que está en la educación superior también se desagrega. Los estratos más bajos están en tecnologías y técnicas, mientras que los estratos más altos tienen una hegemonía en los títulos profesionales. Y aquí quiero decir algo que me parece muy importante. No es que yo diga que las tecnologías y las técnicas no son fundamentales en una sociedad. Lo que digo yo es que no puede ser una imposición de estrato. Tiene que ser un asunto de elección. Y para que haya un asunto de elección tiene que haber condiciones dignas y valorar la importancia de las técnicas, las tecnologías, y no que es porque a lo que pueden acceder los pobres. Eso no puede ocurrir. Quiero también mencionar algo importante que lo va a decir la concejala Dora, que hizo la propuesta de una enmienda, y es que yo sí creo en la importancia de las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque es que el Estado tiene una responsabilidad. Es que el Estado no trata a todo el mundo por igual. Así no debe ser. Las políticas públicas están diseñadas para que las personas que históricamente han tenido mayores exclusiones tengan acciones específicas para cerrar esas exclusiones. Porque de lo contrario, ¿cómo cerramos las brechas? Si yo trato por igual a alguien como yo, que estudié en EAFIT, que tuve un montón de oportunidades, que una persona que ha tenido, en muchos casos, unas múltiples barreras que se cruzan, que puede ser mujer, o trans, o nació en un barrio marginado, o es víctima del conflicto. Si el Estado me trata a mí igual que a esa persona, pues ese no es un Estado justo. Y esa no es una política pública lógica. Las políticas públicas atienden según las particularidades de las brechas. Y por eso es que yo defiendo la enmienda presentada por la concejala Dora. Porque es una acción afirmativa que cierra brechas de poblaciones que, miren, históricamente hay unas brechas y un apergido educativo, pero dentro de ese apergido educativo hay personas que todavía están más segregadas que otras. Y el Estado no es indiferente, no puede ser indiferente a esas situaciones. Y eso hay que sumarle que no solo es el acceso, sino la cantidad de conflictos que se generan para muchas poblaciones para permanecer en un sistema educativo. Porque son segregados, son perseguidos, son violentados. Por ejemplo, en el sistema educativo, que tiene obviamente en muchos casos una lógica patriarcal tradicional de su modelo pedagógico, que muchas veces el modelo pedagógico en Colombia es del siglo XIX, mientras que pretendemos formar ciudadanos del siglo XXI. Esa es una realidad triste que ocurre en Colombia. Quiero terminar, porque sé que se me acaba el tiempo, haciendo una reflexión sobre
una situación importante que debe ocurrir en Colombia, y es que indiscutiblemente debe haber una reflexión sobre la cantidad de talento y sueños que desperdiciamos cada año. Cada año que condenamos a una persona a no poder estudiar, cada año que condenamos a una persona a no poder cumplir sus sueños, a no poder desarrollar sus inteligencias múltiples, sus talentos, pierde Colombia entera. Pierde. Porque los países que han comprendido que deben construir una sociedad del conocimiento saben el valor de cada inteligencia, saben el valor de cada talento, de cada oportunidad. Necesitamos más mujeres en la ciencia. Necesitamos más capacidades y más talento y sueños de jóvenes que hoy nacieron en barrios populares y creen que están condenados a tener un cierto oficio porque es que ese es el oficio que viene de la familia. No, la Edad Media terminó. Pueden ser científicos, pueden ser ingenieros, pueden transformar, ser médicos y poner al servicio esas inteligencias que hay en la ciudad de Medellín y la sociedad del conocimiento a la transformación social colombiana. Esa tragedia humana que es desperdiciar las inteligencias, que Colombia la ha sufrido históricamente, con este proyecto de acuerdo damos un paso adelante para que eso jamás vuelva a ocurrir. Cuenten con mi voto positivo y invito a mis compañeros a que hagamos parte de la historia del movimiento estudiantil con este suceso que ocurre el día de hoy en el Consejo de Medellín. Muchas gracias.